En este tema vamos a analizar la teoría de probabilidades y vamos a ver algunas conceptualizaciones de la probabilidad y los instrumentos que vamos a utilizar. Por eso es que vamos a hacer en primer lugar una pequeña introducción. Vamos a definir qué es un experimento, qué es un espacio muestral, suceso o evento. Luego, después de conocer estos conceptos, vamos a definir qué es una probabilidad. Luego vamos a ver las reglas de probabilidades y la probabilidad condicional, el teorema de Bayes, y luego vamos a hacer ejercicios. ¿Cuál es el objetivo de este tema? Al finalizar, ustedes van a ser capaces de manejar la teoría de la probabilidad en la toma de decisiones en condiciones de certeza. Es decir, van a poder conceptualizar adecuadamente qué es una probabilidad y cómo se utiliza la teoría de la probabilidad para tomar decisiones en condiciones de certeza. Y para definir esta teoría de probabilidad, antes vamos a definir qué es un experimento, un espacio muestral, y luego de desarrollar estas definiciones, vamos a desarrollar y aplicar las reglas de cálculo de diferentes tipos de probabilidad. Esas son las habilidades que vamos a aprender en este tema. Una pequeña introducción acerca de lo que es la teoría de probabilidad. Fíjense ustedes en estadística 1, que básicamente es la estadística descriptiva o la primera parte de la estadística, hemos visto exclusivamente cómo se recopila la información y luego, en base a esa información recopilada, hemos visto cómo podemos elaborar una tabla de distribución de frecuencias, hemos visto cómo se elabora un gráfico y luego hemos hecho los cálculos correspondientes. Entonces, básicamente nos hemos abocado a elaborar una distribución de frecuencias. Ahora, la estadística, esta que vamos a ver, se convierte en un recurso para entender cuál es la aplicación de la teoría de probabilidades. Entonces, si en estadística descriptiva realmente hemos recogido la información y hemos hecho los cálculos correspondientes, ahora, en el tema de teoría de probabilidades, haciendo suposiciones que sean adecuadas, sobre todo, de un fenómeno específico de estudio y sin observar directamente el hecho, nosotros vamos a poder construir un modelo o una tabla de distribución de frecuencias, pero en base a las probabilidades. Eso es lo que vamos a hacer directamente hoy. Y entonces, estos modelos que nosotros vamos a construir de manera teórica, lo vamos a denominar modelos de probabilidad. Entonces, para que nosotros podamos definir una probabilidad, vamos a seguir haciendo algunas consideraciones más acerca de lo que se entiende comúnmente como probabilidad. Fíjense aquí, en la pantalla dice, las probabilidades podemos asociar a lo que se comenta sobre algo que probablemente ocurra. Y es verdad, ¿no es cierto? Por ejemplo, decimos, es probable que llueva mañana. Es muy probable que el equipo A le gane al equipo B. Es probable que apruebe el examen. Entonces, de acuerdo a
esta mirada que damos, entonces a diario nosotros nos encontramos frente a situaciones de incertidumbres. Es decir, nada está definitivamente cierto. Y lo que hacemos en nuestro diario vivir son producciones que están basadas ¿en qué? En base a experiencias anteriores. Y para eso normalmente utilizamos la palabra probabilidad, ¿no es cierto? Es probable que apruebe el examen, es probable que llueva. Entonces, podemos nosotros decir que la probabilidad es parte de nuestra vida diaria. Y las decisiones que tomamos día a día son de carácter personal y son también de carácter institucional. Y como la decisión que estamos tomando siempre tiene un riesgo, en cualquier manera o de cualquier forma, entonces la teoría de probabilidades nos va a nosotros tomar decisiones en condiciones de certeza, ¿no es cierto? Entonces, cuando ustedes elaboran un proyecto o cuando se elabora un proyecto a nivel institucional, se considera muchos aspectos, ¿no es cierto? Todo lo que puede pasar y lo que puede ocurrir. Pero siempre la incertidumbre está presente. Por ejemplo, nadie ha pensado que esta pandemia iba a ocurrir y que nosotros podíamos haber estado encerrados. Entonces, esa experiencia de esta pandemia ahora nos va a permitir a nosotros mirar el futuro y tomar una probabilidad correspondiente, que es lo que puede pasar en el futuro de aquí en adelante. Entonces, la teoría de probabilidades nos puede a nosotros tomar decisiones en condiciones de certeza. Ahora bien, por ejemplo, vamos a ver, si nosotros jugamos a la lotería, ¿no es cierto? Compramos un numerito y ¿cuál es la probabilidad de que una persona gane un premio? Probablemente van a comprar miles, ¿no es cierto? Entonces, pongamos unos 3 ejemplos. La situación sería, si en una lotería juegan solo 2 personas, la posibilidad de que gane una persona el premio es del 50% y su probabilidad es del 50%, ¿no es cierto? Ahora, si juegan 4 personas, la posibilidad de que gane una persona el juego es el 25% y su probabilidad es de 0,25. ¿Qué pasa si juegan 10 personas? La probabilidad es el 10% y su probabilidad es el 0,10. Entonces, en la medida que más vayan participando del juego de la lotería, la posibilidad y la probabilidad de cada una de las personas se hace menos, ¿no es cierto? Pero nosotros, en base a la información existente y en base a los números, podemos calcular de manera precisa, exacta, la probabilidad de ocurrencia de un suceso como lo estamos haciendo aquí. Entonces, para poder definir específicamente qué es una probabilidad, en base a este ejemplo, primero lo que vamos a hacer es definir algunos conceptos que se utilizan en la teoría de probabilidades.
como por ejemplo saber qué es un experimento. ¿Qué entienden por experimento ustedes? A ver, ¿qué será un experimento? ¿Alguien tiene idea de lo que es un experimento? Carlos Murillo. Listo. ¿Qué será un experimento? Carlos, ¿estás presente? Sí, Vicente, presente. A ver, aquí Murillo nos va a decir, luego Adriana me dices. ¿Qué entiendes por experimento? Bueno, yo entiendo que se lo podría tomar como un procedimiento llevado a cabo para apoyar o validar alguna idea, tal vez. Puede ser. A ver, Adriana. Es un procedimiento que se lleva a cabo para saber si una hipótesis es verdadera o falsa. Bien, estamos hablando ya de temas más profundos, de una hipótesis, ¿no? Para saber si es verdadera o falsa. Es un procedimiento. Lo mismo ha dicho Murillo. A ver, Pizarro, ¿qué entiende por experimento? Álvaro, ¿estás en aula? Alvarito Pizarro. No está. Vamos a tener que poner... ¿Estás presente, Álvaro? Sí, sí. A ver, ¿qué entiendes por experimento? Experimento daría a entender que es algo que se va a realizar por estudio. Algo que se va a realizar por estudio. A ver. Que se lleva a cabo para poder validar así una hipótesis con el experimento en sí. A ver. La idea es de que generalmente el común de la gente, la idea que tiene de un experimento, por ejemplo, es mezclar dos reactivos, ¿no es cierto? Un bioquímico, un físico, agarra dos reactivos, los mezcla y dice, he hecho el experimento. ¿No es cierto? Eso es verdad. Es un experimento. Pero el experimento también no solo se hace en la química o en la física, sino también se hace en todos los campos del conocimiento. En las ciencias sociales podemos hacer un experimento. Por ejemplo, para mí puede ser un experimento tomarles un examen a ustedes. ¿No es cierto? Entonces, el hecho de tomar dos reactivos, mezclarlos y saber el resultado, a eso denominamos experimento. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo al agarrar dos reactivos y mezclarlos? Estoy haciendo un ejercicio, ¿no es cierto? Estoy haciendo una prueba. Y luego de lo que pase con la mezcla de los dos reactivos, yo voy a saber el resultado de ese experimento. Entonces, en estadística se acostumbra a denominar experimento a un proceso de observación o medición de algo. Entonces, en ese sentido, un experimento consiste en un proceso en verificar algo. Por ejemplo, para mí un experimento puede ser apretar un interruptor y si al presionar este interruptor se enciende o no se enciende la luz. Para mí, eso es un procedimiento. Por ejemplo, tomarles un examen a ustedes y saber cuál es la mejor nota y cuál es la peor nota. Es también un experimento. Entonces, pueden haber diferentes tipos de experimentos. Entonces, algunos experimentos pueden
sufrir un proceso corto, otros pueden sufrir procesos largos. Entonces, el resultado que se tiene un experimento nos pueden dar resultados positivos o resultados negativos. Por ejemplo, si yo les hago una pregunta a ustedes de que contesten con sí o con no, estoy haciendo un experimento. Si me dicen sí, bueno, el experimento será positivo. Y si me dicen no, el experimento será falso. Entonces, los resultados de un experimento pueden ser obtenidos a través de muchas operaciones. Y el resultado de esas operaciones lo denominamos nosotros como experimento. De manera general, entonces, yo puedo decir que un experimento es una prueba o una operación cuyo resultado no se puede saber con certeza, sin antes haber hecho la prueba, ¿no es cierto? Esa es la definición de experimento en general. Y desde este punto de vista, el experimento nosotros podemos clasificarlo en dos. Uno, en experimento determinístico y dos, en experimento no determinístico. Entonces, hay dos tipos de experimentos, el determinístico y el no determinístico. El experimento determinístico son aquellos experimentos que cuando nosotros fijamos las condiciones iniciales da un mismo resultado. Es decir, el experimento determinístico, como su nombre lo indica, ya está determinado de manera anticipada. El resultado se conoce de antemano. Entonces, este experimento determinístico expresa una relación de causa y efecto. Por ejemplo, un experimento es determinístico la caída de un cuerpo. Por ejemplo, si yo tomo en la mano una botella a cierta altura y luego la dejo caer esta botella, el resultado yo sé de antemano. Con el solo hecho de agarrar la botella y digo, lo voy a alargar, entonces ya sé que la botella de vidrio se va a romper, ¿no es cierto? Entonces, el resultado de este experimento ya está determinado con anticipación. En el campo específico de nuestra área, la oferta y la demanda definen el precio. Es verdad esto, ¿no es cierto? ¿No? A mayor oferta, el precio baja, ¿no es cierto? Cuando la oferta es menor, ¿qué pasa? El precio sube. Entonces, está ahí la ley de la oferta y de la demanda. Entonces, la oferta y la demanda también determina anticipadamente el precio de los productos. Entonces, esta ley ya está determinada, ya está definida. O, en otro ejemplo más específico, si en una cajita, ¿no?, ingresamos nosotros unas 5 bolas rojas y yo meto la mano para sacar una, yo ya sé que la bola que voy a extraer va a ser roja. Entonces, el experimento consiste en extraer la bola y el resultado lo conozco de antemano, ¿no es cierto? Sé que la bola que voy a extraer va a ser roja. Entonces, el experimento está determinado adecuadamente. Bien.
El segundo es el experimento no determinístico. A este experimento también se lo denomina experimento aleatorio. Entonces, un experimento aleatorio es no determinístico. Este experimento es aquel en el que, si fijamos las condiciones, dan lugar a resultados diferentes. Es decir, es una prueba, una operación cuyos resultados no se puede predecir con anticipación. Entonces, para saber el resultado de este experimento, tenemos primero que hacer la prueba. Y después de la prueba, recién obtenemos el resultado. Por ejemplo, si mezclamos dos reactivos, primero tenemos que mezclarlo y luego recién conocemos el resultado. A esto denominamos experimento aleatorio. Y este es el experimento que nosotros vamos a estudiar de aquí en adelante. El experimento no determinístico. Ahora bien, como el resultado de cada prueba no lo conocemos de manera anticipada, entonces nosotros tenemos que escribir el resultado de la prueba. Por lo tanto, 3 pasos se tienen que seguir. Primero, cada prueba debe repetirse indefinidamente sin cambiar las condiciones. Si no conocemos el resultado del experimento de manera anticipada, entonces lo que tenemos que hacer es escribir el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento. Y luego, los resultados de un experimento ocurren de manera caprichosa en un determinado momento. Y si el experimento tiene varias pruebas, entonces en un momento determinado aparece una regularidad en los hechos. La teoría de las probabilidades se basa en la teoría de los juegos, de los casinos. Es decir, antiguamente los estudiosos de la estadística vieron que muchos hechos se repetían. Entonces, ellos fueron registrando estos hechos, anotando y vieron que exactamente era aplicable la teoría de probabilidades. Por ejemplo, ellos consideraban el experimento a la teoría al juego de las cartas, al juego de la ruleta, al lanzamiento de una moneda, el juego de los dados. Ahí se inicia el análisis de la teoría de las probabilidades. Por ejemplo, un experimento aleatorio es lanzar una moneda al aire. Y una monedita tiene 2 lados, ¿no es cierto? La una la vamos a denominar cara y la otra sol, ¿no es cierto? La cara donde está el escudo y el sol donde está exactamente el sol en nuestra moneda, ¿no es cierto? Bien. Ahora bien, es también un experimento lanzar un dado. Lanzamos un dadito, el experimento es el lanzamiento de ese dado. Y vamos a esperar con qué número cae cara arriba. Un dado tiene 6 lados y están numerados del 1 al 6. Yo lanzo un dado una vez y aparece con cara hacia arriba. Puede aparecer el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6, cualquiera. Entonces es un experimento aleatorio. Cuando se cierre
el Zoom, vamos a volver a ingresar un poquito más, por favor, ¿ya? Esto va a ocurrir hasta mientras que ya nos estamos registrando y ya vamos a tener el tiempo sin interrupción. Entonces, un ejemplo, lanzar una moneda al aire y esperar que salga cara o sol. Si yo lanzo 100 veces una moneda, de manera caprichosa puede aparecer unas 5, 10, 15, 20 veces sola con cara hacia arriba. Pero si lanzo las 100 veces, de manera equitativa se va distribuyendo. Y va a haber un determinado momento en que la mitad van a aparecer cara y la mitad sol. O un poquito más o un poquito menos. Pero eso nos va a ayudar a definir la teoría de probabilidades. Ahora, lo mismo ocurre con el lanzamiento del dado. Si lanzo yo unas 100 veces, es probable que primero aparezca el número 2 o el 3, varias veces. Pero va a haber un momento en que se va a estabilizar y todos van a ir apareciendo. Y tenemos el lanzamiento de una moneda. Dice, no sé, que en teoría comprobaría, ¿no?, lo que se plantea en el experimento. Claro, en teoría se comprueba ese experimento y lo vamos a comprobar, no te preocupes, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una consultita. Sí. Digamos, si nosotros lanzamos una moneda, bueno, yo he hecho prueba, ¿no? Si yo lanzo de una cara, la misma cara me va a salir porque hay un método que agarras con la mano y tiras hacia arriba y la moneda da la vuelta determinadamente, así da la vuelta y en la misma cara que has puesto sale en esa cara que quieres. Y si pones de la otra cara, digamos el 2 y le tiras arriba así que dé la vuelta, rápidamente que dé la vuelta y cae en ese 2 mismo. Pero hay otros que lanzan así normal. No, está bien. Diferente. Claro, está bien. Pero el experimento tiene que ser en condiciones normales, no irregulares. Entonces, si tienes una moneda, tiene que ser una moneda legal, bien hecha, no cargada. O si tienes un dado, igual tiene que ser un dado normal, un dado que no sea cargado, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando de que el experimento se tiene que dar en condiciones normales. Es decir, el objeto que tú estás utilizando para realizar el experimento, por ejemplo, si es un dado, que el dado no sea cargado a ninguno de los dados, sino tiene que ser un dado normal. O que si vos lanzas la moneda tiene que ser también normal. Y no tienes que hacer este juego que vos dices. Eso ya no es normal, ¿no es cierto? Entonces, el experimento se tiene que dar en condiciones de normalidad. Esa es la diferencia. Y buena tu pregunta, David. Bien. Otro experimento es observar la participación de un alumno en clases. Por ejemplo, yo me paro o me doy cuenta exactamente en una clase presencial qué es lo que está haciendo un alumno, ¿no? Y si le hago alguna pregunta, entonces veo cuál es la participación. Eso también es un experimento. Tomar un examen a 10 alumnos y luego determinar el número de aprobados. Es también un experimento. Entonces, fíjense, en un experimento cualquiera, cada prueba debe repetirse de manera indefinida, sin que se conozca los resultados de manera anticipada. Y las condiciones del experimento no deben cambiar, tienen que ser las mismas. Si quieres hacer una prueba de qué número aparece con cara hacia arriba en un dado, en 10 lanzamientos tienes que lanzar
el mismo dado las 10 veces y vas a obtener la probabilidad correspondiente, ¿no? Ahora, como no sabemos qué es lo que puede ocurrir con el experimento, lo primero que tenemos que hacer es escribir el resultado de todos los posibles resultados particulares que puede ocurrir. Entonces, aquí les decía, los resultados en un inicio ocurren de manera caprichosa, pero en la medida que vaya haciéndose el experimento, ese resultado toma cierta regularidad en el juego y luego se estabiliza todo. Entonces, estos son experimentos que podemos ver nosotros. Y en realidad todo está basado, toda la teoría de las probabilidades está basado en un experimento. Otro concepto que tenemos que aprender es el concepto de espacio muestral. El espacio muestral lo vamos a simbolizar con una letra S. Y el espacio muestral podemos definir como el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Por ejemplo, supongamos que el experimento consiste en lanzar una moneda. ¿Ya? El espacio muestral asociado a este experimento que queda simbolizado con S es igual. Vamos a nosotros identificar con C si es cara y con una S si es sol. Entonces, el experimento, lanzar la moneda y observar cuál es el resultado en el lanzamiento de esa moneda. Si lanzamos una vez, sí, Jonathan Castillo, dime. No, dicen, perdón, se me apretó el botón. Ya, estén atentos. Entonces, el experimento, repito, lanzar una moneda una sola vez y observar qué pasa con ese experimento. Entonces, como no sé qué es lo que va a pasar con este experimento, entonces voy a escribir todo el espacio muestral. Sí, Patricia, dime. Lenzi, ¿querías decirme algo? ¿Has levantado la mano? Lenzi. ¿Quieres decir algo? Nada. Bueno. Entonces, repito, el experimento es lanzar una moneda. El espacio muestral que vamos a simbolizar con una S es igual y escribo todos los resultados de lo que puede ocurrir. Puede salir cara o puede salir sol. Entonces, escribo todos los resultados posibles, ¿no es cierto? A eso denominamos espacio muestral. Es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Entonces, si hablo yo desde el punto de vista de la teoría de los conjuntos, un espacio muestral, fíjense, espacio muestral ha de ser igual a este es
el experimento de lanzamiento de una moneda. Como no sé qué es lo que va a ocurrir, escribo todos los resultados. A ver, un segundo ejemplo. El experimento consiste en lanzar un dado y observar el número que aparece en la cara superior. Entonces, el experimento voy a simbolizar con una letra S, ¿no es cierto? Y voy a escribir los 5 números que tiene el dado, es decir, desde el 1 hasta el 6. Este es el espacio muestral. Ahora, si nos vamos complicando más la existencia, si el experimento consiste en lanzar 3 monedas una sola vez y observar cuál es el resultado, entonces, el espacio muestral simbolizamos con esta S. Y entonces, una posibilidad es que en las 3 monedas aparezca con cara hacia arriba. Otra posibilidad es de que aparezcan 2 caras y un sol. Otra posibilidad es que aparezca primero cara, luego sol y luego cara. Otra posibilidad, primero puede aparecer en la primera moneda sol, en la segunda cara y en la tercera cara. O en la primera cara, en la segunda sol y en la tercera sol. O en la primera moneda sol, en la segunda cara y en la tercera cara. O pueden aparecer en la primera y en la segunda moneda sol y en la tercera cara. O simplemente aparece en las 3 monedas sol, sol y sol. Entonces, lanzo 3 monedas una sola vez simultáneamente. Este es el espacio muestral de este experimento dado. El experimento, lanzar 3 monedas. El espacio muestral asociado a este experimento son todos los posibles resultados. Y hemos definido lo que es un experimento, ¿no es cierto? Ahora bien, otro concepto que vamos a definir ahora es suceso o evento. Un suceso o evento lo podemos definir de la siguiente manera. Un suceso o evento es el conjunto de los posibles resultados de un experimento. El espacio muestral hemos dicho que son todos los resultados posibles del experimento, ¿no es cierto? En cambio, el suceso es el conjunto de los posibles resultados de un experimento. Y esto podemos simbolizar con una letra E para que tengamos más práctico. Entonces, el suceso o evento podemos simbolizar nosotros con una letra E. Y tenemos ahí suceso o evento E. En la terminología de conjuntos, no es nada más que un subconjunto del espacio muestral. Por ejemplo, en la teoría de los conjuntos, ¿no? Ese es el espacio muestral, es el conjunto, es el todo, ese, ¿no es cierto? Y el subconjunto va a ser el suceso o evento E, por ejemplo. Ahí, el suceso o evento E. El todo es el espacio muestral y el suceso o evento E es esta pequeña
partecita. Entonces, si el espacio muestral es el todo, esto es igual a S. Y a esto se llama espacio seguro, si es el todo. Y si no ocurre el suceso o el evento, entonces esto es imposible y se denomina como un conjunto vacío. Vamos a seguir jugando a las monedas y a los daditos para que tomen en cuenta bien. Por ejemplo, el experimento consiste en lanzar un dado y observar qué número aparece con cara hacia arriba. ¿No es cierto? Entonces, lo que hacemos es nosotros lanzamos el dado y esperamos que aparezca con cara hacia arriba. El experimento, lanzar el dado. El espacio muestral, todos los números del experimento. Y vamos a denominar como suceso o evento el suceso A. El suceso o evento. Para que tomen en cuenta, si yo voy a decir suceso o evento, me estoy refiriendo a lo mismo. Entonces, si el evento A es observar un número impar, el experimento, lanzar el dado. El espacio muestral, los 6 dados, las 6 caras que tiene el dado, que están numeradas del 1 al 6. Y el evento A es observar un número impar. Entonces, el suceso A está compuesto por el número 1, 3 y 5, que son los números impares que tiene el dado. Y puede haber un suceso B. Por ejemplo, observar un número menor que 4. Entonces, los números menores que 4 son 1, 2 y 3. El suceso B es 1, 2 y 3. Ahora bien, fíjense, desde el punto de vista de la teoría de los conjuntos, el espacio muestral es este, el todo. Y el suceso o evento B, ¿no es cierto?, puede ser el subconjunto del espacio muestral. Ahí tenemos el suceso o el evento B. Entonces, hemos definido qué es un suceso o qué es un experimento, qué es un suceso o evento. Ahora bien, un suceso o evento puede haber muchos más. Miren. El suceso o evento puede ser que observemos un número múltiple de 2, que sea, por ejemplo, múltiplo de 2, el 2, el 4 y el 6. Y el otro suceso o evento puede ser observar solo el número 1. Y ahí está el suceso o evento. Bien. ¿Cómo podemos clasificar los sucesos o eventos? Sí, dime. Creo que podía volver un poquito atrásito. Estaba viendo una cosa muy importante. Quería copiarles. A ver. Ahí está bien. Sí, sí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Repito. El experimento ya está listo. Lanzar un dado.
El espacio muestral asociado a este experimento son escribir los números que tiene cada uno de los datos del dado. ¿No es cierto? Entonces, espacio muestral, escriba el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y el suceso o evento A, observar un número impar. Entonces, como suceso o evento A, escribo el número impar, que hay el 1, el 3 y el 5. Observar el número par como suceso o evento. Entonces, un número menor que 4, dice. Escribo el 1, el 2 y el 3. Son números menores que 4. Por favor, alguien está con su micrófono abierto. Laura, tengan en cuenta, por favor, porque se molestan sus compañeros. Entonces, el tercer suceso o evento que queremos definir dice observar un número múltiplo de 2. Múltiplo de 2 es el 2. Múltiplo es el 4 y el 6. O simplemente queremos definir en este experimento, lanzamos la moneda y quiero saber la aparición del número 1 u observar el número 1. Entonces, el suceso D está conformado por solo este número 1. Y entonces hemos definido los sucesos o eventos para un experimento dado. Entonces, fíjense, puedo escribir yo un otro experimento. Supongamos que, a ver, voy a hacer aquí. El experimento E, que sea lanzar una monedita, una sola vez. Lanzar una moneda. Una moneda. Una sola vez. Una moneda. Ahora, ¿cuál es el espacio muestral asociado a este experimento? El espacio muestral asociado a este experimento S va a ser que aparezca cara o sol. No hay más. Experimento lanzar una moneda una sola vez. Espacio muestral, la monedita tiene dos caras, cara y sol. Estoy escribiendo todos los resultados del experimento. Y el suceso o evento A, escribamos suceso o evento A, el suceso A que sea cara. Entonces, este suceso o evento A está conformado por C, cara. Ahí está. ¿No es cierto? Y hemos definido lo que es un experimento. Ahora bien, sigamos. Podemos ir complicándonos aún mucho más, pero lo que vamos a hacer es que a su vez los sucesos
o eventos pueden clasificarse en sucesos o eventos simples y también compuestos. Un suceso o evento simple es solo cuando se refiere a un punto del espacio muestral. Si solamente contiene un punto del espacio muestral. Y el otro evento es el evento compuesto. El evento compuesto es aquel que puede expresarse como la suma o unión de más de dos o más eventos. Por ejemplo, si el experimento consiste en lanzar 2 dados y observar los números que aparecen en las caras superiores, bueno, el experimento es lanzar el dado. El experimento asociado, o más bien, el suceso o evento o el espacio muestral más bien asociado a este experimento son todos los resultados de lanzar los 2 dados. En este caso, fíjense, en el primer dado puede aparecer el número 1 y en el segundo el 1 también. En una siguiente posibilidad, primero 2, luego 1, 3, 1, 4, 1, hasta el 6 y el 1. Entonces, en este experimento de lanzar 2 dados, tenemos 36 resultados que los tenemos que escribir, porque no sabemos qué es lo que puede pasar. Ahora, el suceso y el evento, el suceso o evento asociado a este experimento, bueno, digamos que la suma sea 2. El suceso o evento simple se refiere a un solo punto del espacio muestral. Entonces, la suma de los 2 daditos, primero en el dado 1 y en el segundo dado el otro, es el suceso A, es este punto del espacio muestral. Ahora, si el suceso es compuesto, digamos que el suceso sea el suceso B, que la suma de los números es 5 puntos. El suceso B está conformado entonces por el 1 y el 4, por el 4 el 1, el 2 con el 3 y el 3 con el 2. Entonces, el suceso o evento compuesto es la suma o la asociación de los eventos simples. Repito, el evento simple es un punto del espacio muestral. En este caso, el evento simple que la suma sea 2 puntos está conformado ahí. Este es un solo puntito. Y es compuesto cuando es la asociación o la unión de 2 o más eventos simples. Por ejemplo, el 4 y el 1 es un evento simple, pero si voy a unir el 3 con el 2 más, el 2 y el 3 y el 1 en 4, que todos dan igual a 5 la suma, entonces tenemos el suceso o evento compuesto. Entonces, hemos definido lo que es un experimento, lo que es un espacio muestral, lo que es un suceso o evento, y además de sucesos y eventos hemos clasificado en simples y compuestos. Ahora bien, con base en esa noción de estos conceptos que hemos dado, de experimento, espacio muestral, suceso y evento, vamos a definir recién lo que es una probabilidad. Pero para definir la probabilidad de ocurrencia de un suceso, primero tenemos que
definir cuál es el procedimiento que se tiene que seguir para un experimento. El primer paso para definir una probabilidad es reconocer o definir el espacio muestral, ¿no es cierto? Tenemos que escribir todos los resultados. Por ejemplo, si queremos jugar 3 veces lanzando una moneda de manera sucesiva, el espacio muestral es este. La primera, la segunda, y tenemos 6 posibilidades. Una vez que escribimos el espacio muestral, entonces el segundo paso es definir el suceso. Entonces, si nosotros queremos definir que en el lanzamiento de una moneda 3 veces queremos saber que aparezcan 2 caras, X va a ser igual a 2. Entonces, ¿cuáles son los posibles resultados de ese suceso evento? Primero que salgan 2 caras, luego sol, cara, sol y sol, cara. Y esto viene de esta parte. Miren, aquí tenemos 2 caras y finalmente tenemos cuál es el otro con 2 caras. Hay 3 o 2 o 3 opciones. Aquí están 2 caras, aquí están 2 caras y aquí están 2 caras. Esos son los sucesos o eventos que definimos. Y finalmente, una vez que hemos hecho ese ejercicio, recién el tercer paso es calcular la probabilidad como suceso o evento. Ahora bien, si los sucesos elementales de cada experimento son igualmente probables, es decir, tienen la misma probabilidad de ocurrir, la probabilidad de ocurrencia de un suceso simplemente va a ser el cociente del número de elementos favorables en A dividido entre el número total de sucesos posibles. A eso definimos como probabilidad de ocurrencia de un suceso. Pero vamos a definir nosotros la probabilidad desde 3 puntos de vista. Primero, vamos a definir la probabilidad a través de la teoría clásica de probabilidades o la probabilidad de Laplace o la teoría de equiprobabilidad. Luego vamos a ver la teoría de probabilidad como frecuencia y la teoría de probabilidad subjetiva. Vamos viendo en el primer caso la teoría clásica de probabilidad. Y esta es la teoría de probabilidad que vamos a profundizar de aquí en adelante. Y esta es la teoría de probabilidades para un experimento no determinístico, como hemos definido anteriormente. Entonces, ¿cómo vamos a definir la teoría clásica de probabilidad? Aquí tengo para que entiendan. Se puede considerar la probabilidad como la teoría que tiene que ver con los posibles resultados de los que debemos ser capaces de reproducirlo bajo condiciones similares. Debe ser posible de enumerar cada resultado que pueda ocurrir. Debemos ser capaces de establecer las frecuencias relativas de estos resultados. Entonces, la teoría clásica de probabilidad nos dice, por ejemplo, suponga que el suceso A de un total de S casos posibles y todos son igualmente factibles y pueden presentarse en A de los casos,
Entonces, la probabilidad de aparición de un suceso llamado su ocurrencia viene definida por P. A ver, me explico esto para que entiendan. Si en un experimento dado, cualquiera que sea, yo quiero determinar la probabilidad de ocurrencia del suceso A, entonces, la probabilidad de ocurrencia de A ha de ser igual al número total de casos favorables en A entre el número total de sucesos. Vale decir, aquellos sucesos que son favorables en A más los que no son favorables. Entonces, el número total de sucesos no es nada más que el espacio muestral que hemos definido nosotros. Entonces, la probabilidad de ocurrencia de un suceso A ha de ser igual al suceso A entre el total de casos del experimento dividido entre el espacio muestrado. Esta es la probabilidad de que ocurra un suceso A. Ahora bien, la probabilidad de que no ocurra ese suceso A viene dado por Q. Es igual a la probabilidad de que no ocurra A. Por lo tanto, esto va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que ocurra el suceso A. Y donde P, la probabilidad de ocurrencia, más la probabilidad de no ocurrencia, que es Q, la suma de ambos va a ser igual a la unidad. Probabilidad de A más la probabilidad de que no ocurra un suceso A es igual exactamente a 1. Y aquí vamos a dar el ejemplo más sencillo. Sea el suceso o evento que aparezcan los números 3 y 4 en un solo lanzamiento de un dado. Yo lanzo un dado y espero que aparezca el número 3 y el 4. Entonces, lo primero que voy a hacer es escribir el espacio muestral, ¿no es cierto? Lanzo un dado y el espacio muestral está conformado por estos 5 números. Entonces, yo quiero saber cuál es la probabilidad de que aparezca el 3 y el 4. Entonces, el suceso A está conformado por los números 3 y 4. Entonces, la probabilidad de ocurrencia del suceso A está conformado por los números 3 y 4, que son favorables en A, entre el total de números posibles del experimento. La probabilidad de ocurrencia 2 sobre 3, o 1/3. Esa es la probabilidad de obtener 3 o 4 puntos en el lanzamiento de un dado. Ahora, de que no aparezca el 3 o el 4, la probabilidad de no ocurrencia es Q, igual a 1 menos la probabilidad de A. Q igual 1 menos 2/6. Igual, esto va a ser 4/6, ¿no es cierto? Bien, tenemos 10 minutos más para terminar esta clase. Vamos a concluir con este concepto. Entonces, la probabilidad de que no ocurra A, la probabilidad de no obtener 3 o 4 puntos es Q1 menos probabilidad de A. Q igual a 1 menos 2/6. La probabilidad entonces será 4/6. Y hemos definido la probabilidad de ocurrencia y de no ocurrencia de un suceso. Esa es la teoría clásica o
la teoría de Laplace, que es la que vamos a profundizar. Ahora bien, para nuestro conocimiento, la otra definición de probabilidad es la definición de probabilidad como frecuencia. Y esto lo hemos visto en estadística 1. La probabilidad estimada como frecuencia, entonces, es aquella que nosotros hemos tomado como frecuencia relativa de un experimento. ¿Se acuerdan de la frecuencia relativa que hemos ido calculando cuando elaborábamos la tabla de distribución de frecuencias, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan o no? Sí, Licen. Sí, Licen. Era simplemente dividir la frecuencia absoluta entre el total de casos, ¿no es cierto? Y entonces, esta es la frecuencia o la probabilidad como frecuencia. Por ejemplo, si en el curso tenemos 100 estudiantes y efectivamente ya tenemos 98 estudiantes, si el curso tiene 100 estudiantes y vemos que 30 son mujeres, entonces la probabilidad frecuencialista consiste en dividir las 30 mujeres entre el total de alumnos que tiene el curso, que son igual a 100. La probabilidad frecuencialista o probabilidad como frecuencia es 0,30, o el 30% es la probabilidad de que sean mujeres en este curso. A eso se refiere la probabilidad como frecuencia. Y finalmente vamos a definir la probabilidad subjetiva. Como su nombre indica, y como a un comienzo yo les he dicho, todos hablan de probabilidades en base a una experiencia o a algún conocimiento que tienen acerca de algo. Entonces, la probabilidad subjetiva corresponde a la evaluación personal de la ocurrencia de un caso en base a el subjetivismo. Por ejemplo, en base a nuestra experiencia, ¿no es cierto?, los partidos de la selección boliviana, ¿no? Decimos, viene el próximo partido, ya la probabilidad es de que perderá la selección el próximo partido. Esa es la probabilidad subjetiva. O en otro caso más específico, fíjense, ustedes escuchan hablar a las personas antiguas, a las personas mayores, ¿no es cierto?, que tienen ciertos achaques en su enfermedad. Por ejemplo, los señores o las señoras muy antiguas dicen, ay, me duele la rodilla, me duelen los huesos. Seguro que mañana va a ser frío o va a llover. Entonces, a eso denominamos la probabilidad subjetiva, porque está pronosticando algo en base a su experiencia pasada, en base a hechos que han ocurrido anteriormente. Bien, entonces, esos son los primeros conceptos que hemos visto en este tema de teoría de probabilidades. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan, chicos? Yo, Licen, una preguntita. ¿Me escucha? A ver. Ya. O sea, ahorita estaríamos utilizando la probabilidad como frecuencia, ¿verdad? En el anterior ejercicio. Sí. Porque veía que decía 2/6 y no entendía bien eso. En este ejemplo, en el ejemplo donde dice un curso tiene 100 alumnos, de los cuales hemos visto que 30 son mujeres, la probabilidad registrada es la probabilidad frecuencialista. Es decir, 30 son mujeres del total de 100 alumnos que hay en el curso. Esa es una probabilidad frecuencialista. ¿Por qué? Porque la frecuencia dice que yo he contado el número de veces que se repite un fenómeno observado. Y en el curso, el fenómeno que yo he observado son mujeres y hay 30 de 100. Entonces, el 30% es la probabilidad frecuencialista de que en el curso son o sean mujeres, ¿no es cierto?
Claro, Lisa. Me refería a la anterior diapositiva, Lisa. A la anterior. Ajá. A ver, Sí, sí. vamos a tratar de... Aquí en... No, Esto ya son una reglas cosa de adelante. probabilidades. ¿En esta? Ajá, aquí en donde dice P de A, probabilidad de A. No, esta no es una probabilidad Ahí es. frecuencialista. Es una probabilidad de la teoría de Laplace. Esto nos está diciendo cuál es la probabilidad de que aparezca el número 3 o el 4. ¿No es cierto? Entonces estamos contando el número de ocurrencias de un suceso determinado. Pero por supuesto son por conteos estos registros, ¿no es cierto? Pero no precisamente se va a repetir el 3 y el 4, sino puede ser el 5, puede ser el 6 también. Entonces, O sea, esta es la teoría de Laplace. lo que nos estaría diciendo que de seis datos obtenidos, solo De dos. 6 datos obtenidos, 2 van a ser 3 y 4 puntos. Sí. Ah, ya, perfecto, Lisa. Esa era mi duda, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Tenemos 2 minutos más. Sí. Cuando nos hablaba del espacio muestral y el suceso o evento, ahí nombró lo que es un evento imposible y no entendía a qué se refería. El evento imposible es que no va a ocurrir nunca un suceso, ¿no es cierto? A eso se refiere el suceso imposible. Entonces, si vos lanzas, por ejemplo, una monedita 2 veces y en las 2 veces van a aparecer cara, ese es el suceso o evento posible que siempre va a ocurrir. Y si en esos 2 lanzamientos no aparece cara, entonces es un suceso imposible, ¿no es cierto? Entonces la probabilidad de que ocurra cara va a ser 0. A eso me he referido con un suceso o evento imposible, que no va a ocurrir nunca. Ya, Lisen, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. Bueno, me alegra su participación. Habían 92, pero ya 12 han salido. Siempre ocurre eso. Dicen, no sé si podía volver a repetir ese de la plaza, ahí donde estaba indicando el compañero. Un poquito La más. teoría de Laplace es una teoría de probabilidades Sí. que está basado en la aleatoriedad, en el azar, ¿no? Por eso es que en un experimento, primero hay que hacer primero hay que hacer el experimento y luego recién obtener el resultado. Por eso es que vamos a utilizar esa teoría de probabilidades, ¿no es cierto? Entonces, primero hacemos el experimento, escribimos el espacio muestral y si recién definimos el suceso. Entonces, la definición de la teoría de Laplace nos dice que la probabilidad de que ocurra un suceso es igual al número de ocurrencias favorables al suceso entre el número total de sucesos. Aquellos favorables más los no desfavorables. Entonces, esto es igual a la probabilidad de A igual a sobre S. A ver, tienen que tomar con calma. La teoría de probabilidades es áspera, es fea, no les va a gustar, van a llorar muchos, pero si lo entienden y lo interpretan, les va a gustar mucho. Bueno, antes de que se cierre, ya queda menos de 1 minuto.